Tardes, joven. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Vamos con el curso de literatura. En este ciclo decisivo para tu ingreso en la UNT, llevará literatura con el profesor Johnny Ruiz. Tu profesor no únicamente es docente, y además recordemos que los profesores de comunicación hemos sido preparados en la UNT para trabajar 3 cursos, ¿no? Lo que literatura, lenguaje y razonamiento verbal. En el trayecto de nuestra vida, quién sabe, nos sentimos un poco más afines con tal o cual curso, digamos, es parte ya de la experiencia, ¿no? Pero necesitamos capacitados para trabajar otros cursos. En esta ocasión trabajarás literatura con el profesor Johnny Ruiz. Tu profesor no únicamente es docente, también soy autor de libros. Y conforme con el curso, hemos publicado el libro Literatura. Este libro, llamado Literatura, su autor, tu profesor Johnny Ruiz, tiene 700 páginas, ¿eh? Podemos decir que es el libro, acaso, más completo de literatura para la UNT acá en Trujillo. Este libro lo puedes encontrar en la librería El Amigo, que está en la esquina de la UNT, cerca del Hospital Álvarez. Ahí lo encuentras, ¿eh? Preguntas por el libro Literatura, su autor, el profesor Johnny Ruiz. También soy autor de otro libro importante para tu preparación, el libro Lenguaje. Este libro tiene 600 páginas. Cada tema está debidamente explicado y hacia el final de cada tema encontramos preguntas para que vas estudiando el tema y a la vez vas practicando el curso de lenguaje. También lo puedes encontrar en la librería El Amigo, que está en la esquina de la UNT. Vamos ahora sí con nuestro curso de literatura. Hoy debemos trabajar conceptos importantes de literatura, lo que llamamos teoría literaria. ¿Ah? Ahí está, ¿ve? Teoría literaria, es decir, un conjunto de conceptos importantes para comprender, para entender lo que es la literatura y además los textos literarios, las obras literarias. Y debemos revisar qué respecto a la literatura. Debemos reflejar, debemos mostrar, debemos sustentar las características de la literatura. Además, también en teoría literaria revisamos las vertientes de la literatura. También consideramos la obra literaria y sus partes generales, que son denominadas fondo y forma. Además, las funciones de la literatura. También abordamos en teoría literaria el verso tradicional, es decir, rima, métrica, estrofas, que ya estudiaremos en una clase ya por separado, ¿no? También encontramos las figuras literarias, que otros prefieren llamar recursos expresivos, es lo mismo. Este contenido es también para una clase especial. También aquí debemos comentar los momentos de la creación literaria, es decir, qué secuencia sigue el autor para lograr escribir lo que es un cuento, un poema, una novela, etc. También las técnicas literarias, el estilo que sí abordaremos hoy, el estilo. Además, ya para otra clase, lo que son los géneros literarios. Entonces, estos son los contenidos importantes que trabajamos en teoría literaria. Primero, comencemos por dos conceptos muy valiosos, ¿eh? Dos conceptos muy valiosos. El concepto de lenguaje connotativo es como decir el lenguaje figurado, o sea, el lenguaje que presenta figuras literarias.
y el lenguaje denotativo, es decir, el lenguaje directo, que es empleado más lo que es para las ciencias, para el periodismo informativo sobre todo. Y por aquí tenemos una frase, unos versos que pertenecen a Pablo Neruda. Pablo Neruda es Premio Nobel de Literatura, Premio Nobel en 1971. Por aquí tenemos imagen, ¿eh? Aquí está bien, la imagen del gran poeta chileno Pablo Neruda. Y aquí su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y en ese libro está el famoso poema 20, ¿no? Pero aquí hemos agregado unos versos que corresponden al poema 14. El poema 14, en su parte final, dice: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Ahí está, ¿no? Ahora, ese es el lenguaje figurado, ¿eh? ¿Qué nos quiere manifestar el lenguaje directo? En el lenguaje directo es como decirle a ella: quiero embarazarte. Sí, eso quiere decir el lenguaje directo. Claro que la expresión, vista de ese modo, esta expresión vista de ese modo, suena bonito, ¿no? Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Suena bonito. Pero en sí quiere decir, quiero embarazarte. ¿Cómo hacía? De pronto, llega lo que es la primavera. ¿Y qué pasa con el cerezo? Es un arbusto. El cerezo comienza a dar flores y luego a dar frutos, se reproduce. Entonces, ese es el lenguaje figurado y aquí está en lenguaje directo. Quiero embarazarte. Ahora sí vamos ya a un peruanísimo, ¿eh? Al peruanísimo Manuel González Prada. Tenemos por aquí al autor limeño Manuel González Prada. Manuel González Prada fue un autor muy directo, muy sincero, y ahí manifiesta: el Perú es un organismo enfermo, donde se aplique el dedo salta, pues. Aquí Manuel González Prada, ¿qué nos quiere manifestar en lenguaje directo o también llamado denotativo? Aquí González Prada nos quiere decir que en el Perú hay mucha corrupción. Ahí está, ¿no? Ahí está. Eso nos quiere manifestar, ¿no? Que en el Perú hay mucha corrupción. Una vez que hemos deslindado entre el lenguaje connotativo y denotativo, ya saben que el connotativo se emplea de manera frecuente en la literatura, mientras que el lenguaje denotativo se emplea ¿dónde? Se emplea lo que es más en el campo científico, en la vida cotidiana, o también en la información periodística. Ahora sí, comencemos con las características de la literatura. Una primera característica es que la literatura es actividad artística. Es actividad artística. La literatura no es ciencia, no es tecnología. No, es arte.
Eso quiere decir que en la literatura, siempre cuando el autor va escribiendo un cuento, un poema, una novela, en fin, una fábula, en fin, nos esforzamos porque quede bella. Nos esforzamos con el ideal de que cuando el lector lea esa producción nuestra, termine diciendo chévere, bacán, me gustó, en fin. Claro, porque la literatura, ese es su fin, ¿no? Generar belleza, ¿no? Además, si su fin es generar belleza, quiere decir que la literatura siempre asume la función estética o también llamada poética o artística. ¿Ah? Claro, todo texto literario ha sido creado con la perspectiva de lograr belleza. Ha sido trabajado a nivel de lenguaje para que quede bello, ¿no? Además, la literatura es ficticia, o sea, que la realidad se presenta en los textos, pero no se presenta de manera objetiva, de manera científica, no, sino recreada. ¿Ah? La literatura parte de la realidad y la recrea. Por aquí tenemos un libro muy conocido, Los Gallinazos sin Plumas, publicado en 1955, su autor Julio Ramón Ribeiro, y dentro de este libro aparece un cuento también llamado igual, Los Gallinazos sin Plumas, donde está Efraín, donde aparece Enrique, el abuelo malvado Don Santos, el cerdo Pascual, en fin. ¿Y cuál es el tema del cuento Los Gallinazos sin Plumas? La pobreza y la explotación laboral contra los niños. Ese es lo real. Es lo real, ¿eh? La pobreza y la explotación laboral contra los niños. Ahora, ¿dónde está la parte ya ficticia? Es que en este cuento de Gallinazos sin Plumas, los personajes de los niños, Efraín y Enrique, a ver, por allá dice a su amiga Mileni que apague su audio. Ahora sí. Bien, entonces les decía que en el cuento de Gallinazos sin Plumas, entonces aparecen Efraín y Enrique, que son explotados y hasta golpeados por su abuelo Don Santos, o sea, explotados laboralmente. Esos personajes, Efraín y Enrique, el abuelo Don Santos, el cerdo Pascual, son personajes inventados, inventados para asumir acciones humanas parecidas a lo que pasa en la realidad. Entonces, ahí está lo ficticio, miren. ¿Eh? Lo concreto es que el tema de ese cuento, lo que es la pobreza, la explotación contra los niños, es un hecho concreto. Pero el autor, al inventar personajes y hacerlos que asuman conductas en pobreza, conductas en explotación, ya está la parte ficticia, ¿no? Luego, la literatura también es verosímil. Verosímil significa que es similar a la realidad. La literatura se parece, quien sabe muy poco o mucho a la realidad. Si se parece muy poco, ¿qué decimos? Allá es literatura fantástica. Si se parece mucho, allá es literatura realista, ¿no? Y por aquí tenemos lo que es la novela de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, premio Nobel 2010, y su gran novela La Fiesta del Chivo, donde el tema es la dictadura, es decir, un gobernante que entra al poder, mayormente amparado por las Fuerzas Armadas y los grupos económicos de poder, y se establece en el gobierno y comienza pues a asumir el poder a su gusto más que en función al pueblo, ¿no? La Fiesta del Chivo. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, esta novela, que refleja de manera directa una dictadura militar en República Dominicana, sin embargo, se parece muchísimo a un montón de dictaduras
que se han dado en el Perú. Por ejemplo, en los 90, a quienes se oponían al régimen de Fujimori, ¿qué pasaba? Eran torturados, desaparecidos, o quién sabe, comprados. O sea, pagaban, digamos, pagaban tu conciencia, ¿no? Igual encontramos aquí en la fiesta del Chivo, que el dictador, con su mecanismo de represión, a los opositores los difama o los expulsa o los mata, o simplemente que pagan. ¿Cuánto quieres por tu silencio? ¿Cuánto quieres porque ya no me cuestiones? ¿No? Entonces la literatura sí es verosímil, se parece a la realidad. Luego por aquí tenemos el lenguaje connotativo. ¿Ah? Ojo, lo he explicado, ¿no? En la literatura vamos a encontrar que el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado. Y de hecho, que debemos descartar el lenguaje denotativo, y por aquí lo tajamos, ¿no? Ya saben, ¿eh? El lenguaje denotativo es parte de la ciencia, es parte del periodismo informativo o de la vida cotidiana, pero no de la literatura. Además, la literatura es biplánica. Biplánica. O sea, que presenta dos componentes. La forma y el fondo. Siempre, en adelante, cuando estudiemos las obras, siempre las vamos a estudiar en su forma y en su fondo, elementos inseparables. ¿Eh? Además, toda sociedad desigual desde el punto de vista socioeconómico también genera una cultura desigual, que también influye en la parte literaria. Y de esa manera, en literatura tenemos vertientes. Tenemos una literatura llamada oral, es decir, del pueblo, y una literatura llamada escrita, es decir, sobre todo ya de clase media o burguesía. Por aquí tenemos otra imagen importante. Tenemos la imagen de la novela, la portada de la novela, Los perros hambrientos, de mi paisano Ciro Alegría Pasando. Ahí está, los perros hambrientos, ¿no? Vamos ahora a lo que es a la vertiente. Ya dijimos que hay dos perspectivas en la literatura. Por un lado vamos a encontrar lo que se llama la literatura oficial y por otra parte la literatura popular o también llamada oral. Ahora, ¿cómo entender que tal literatura es oficial o también llamada gramática o escrita? Clasificamos a la literatura desde su punto de partida. Un autor comienza a inventar, a difundir ese texto, primero en forma escrita, eso es ya toda literatura oficial, que después se puede difundir en audios, en forma oral, sí, pero es de poesía. Pero en su origen fue creada en forma escrita, es literatura oficial. Por ejemplo, el cuento El Caballero Carmelo y Abraham del Hogar. Ese cuento, en su primera forma de creación y publicación fue en forma escrita. Que actualmente vamos a YouTube y rápido buscamos ahí, encontramos audios de ese cuento. Bueno, pero eso fue de poesía. Pero su punto de partida, su inicio es que fue creado en forma escrita. Si es que observamos Trujillo, por ejemplo, Trujillo está rodeada por leyendas. Si vamos, por ejemplo, a Huanchaco, tenemos ahí la leyenda del Cerro de la Campana. Esa leyenda fue inventada hace varios siglos en forma oral. En el siglo XX, en el siglo XX ya se registró esa leyenda, se puso en forma escrita, pero ha sido después ya. Pues. El asunto es que en su punto de partida, esa leyenda y toda leyenda se crea en forma oral, por tanto, literatura popular.
Aquí únicamente, ¿qué consideramos? Su primer mecanismo de creación. Si fue en forma escrita, allá, literatura oficial. Si fue la expresión oral primero, allá, literatura popular. Por aquí veamos sus características. Comencemos por la literatura oficial. Primero veamos su difusión. ¿Cómo se difunde? ¿Cómo llega hasta nosotros? Llega hasta nosotros por medios escritos. Es decir, a través de obras literarias, por medio de revistas, periódicos, por la internet. Sí, uno va, por ejemplo, a Google, el buscador que es más conocido en internet, al instante agrega ahí poemas de César Vallejo y salen un montón de páginas con poemas de Vallejo y hasta en PDF, ¿no? Otra característica es que sus autores son identificados. Sus autores son identificados. ¿Y por qué? Como es común agregar en la portada de toda obra, en forma escrita, el nombre del autor y luego el nombre de la obra, o a veces el nombre de la obra y por ahí también el nombre del autor, o también como cabe, el nombre de la obra y su autor. Eso es, digamos, una ventaja. ¿Para qué? Para ir de pronto memorizando quién es el autor de tal o cual obra literaria. Entonces la literatura en forma escrita, sus autores se llega a identificar. Pero hay que recordar que hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en España, la obra El Cantar de Mío Cid, que se comenzó a difundir en el siglo XVIII y que hasta ahora no se sabe quién es el autor. Es anónima, ¿no? Pero es literatura escrita. En el Perú, la obra Ollantay también se comenzó a difundir en el siglo XVIII. Hasta ahora no se sabe quién es el autor. Otra característica es que la literatura oficial es valorada, es considerada, es estudiada. Es valorada por el Estado y también ¿por qué? Por sus instituciones, por ejemplo, colegios, academias, universidades. En nuestra UNT, por ejemplo, la UNT en su página web no únicamente agrega mecanismos de cómo puedes matricularte. En su página web también vas a encontrar los temas que se evalúan en la UNT para tu ingreso, la cantidad de preguntas que es para cada curso según seas áreas A, B, C o D, en fin. Si revisamos los temas de literatura, encontramos que hay como 40 temas y de esos 40, 39 son para literatura oficial y apenas un tema es literatura del pueblo o popular. Por tanto, la literatura oficial o escrita sí es muy valorada. Luego por aquí vemos manifestaciones. Vamos a encontrar que hay formas literarias exclusivas nada más de un grupo y otras formas literarias que pueden estar en literatura oficial o en popular según sea su punto de partida en su creación. Tenemos por aquí las novelas. Ahí está. Tenemos las novelas. Las novelas. Las novelas por su amplitud únicamente son escritas. Que después se pueden llevar lo que es al plano oral, ponerse en audios, sí, pero es de poesía. En su forma original es escrita. Los cuentos puede haber en forma oral o en forma escrita, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, cuentos de Juan Rulfo, ya esos literatura escrita. Fueron inventados inicialmente en su forma escrita y publicados también así. Las crónicas son originalmente en forma escrita. ¿Qué es una crónica? Una narración histórica amplia. Por ejemplo, en el Perú tenemos al Inca Garcilaso de la Vega con sus comentarios reales. Las epopeyas también son únicamente en forma escrita. Ahí están las obras de Homero,
la Ilíada, la Odisea, de forma escrita, las fábulas pueden ser inventadas en forma oral o en forma escrita. Eso ya depende del autor. Igual las tradiciones también. Hay tradiciones en forma escrita, por ejemplo, las publicadas por Ricardo Palma. Y también hay tradiciones en forma popular. Las tragedias, que son obras teatrales con actos, con escenas, por ejemplo, Romeo y Julieta, de Shakespeare, son en forma escrita. Las comedias, tienen actos, tienen escenas, son en forma escrita. Los dramas, por ejemplo, La Orollante, son en forma escrita. Los sonetos son obligatoriamente en forma escrita. ¿Por qué? ¿Qué es un soneto? Es un poema que tiene 14 versos, pero ¿cómo se distribuyen estos versos en primero 4 versos, luego 4, después 3, 3? Eso quiere decir que basta que me muestren en una hoja un poema, un poco a lo lejos, y yo observe que tiene 4 versos, luego tiene 4, después 3, allá. Voy a decir, es un soneto. Es que ahí es lo visual primero. Las elegías, que son poemas tristes, pueden ser en forma oral o en forma escrita. Los caligramas son obligatoriamente en forma escrita. ¿Qué es un caligrama? Un poema visual que tiene forma de algo. De repente, forma de árbol, forma de corazón, forma de río, forma de casa, en fin. Las odas también son poemas que pueden iniciarse en forma oral o en forma escrita. Los ensayos son en forma escrita original. Por ejemplo, en el Perú tenemos a José Carlos Mariátegui con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Ahora sí veamos la literatura popular, llamada también oral, o también llamada ágrafa. Ágrafo significa sin escritura. Veamos sus características. Una primera característica es que se difunde mediante la tradición oral. ¿Y qué significa tradición oral? Significa difundirlo de abuelos a nietos, de padres a hijos, de pobladores a visitantes, en fin. Hay algunos abuelos que nos nos cuentan historias sobre almas, pistacos, duendes, etc. Eso es literatura. Y ese mecanismo de que nos cuenten directamente los abuelos o los padres o algún conocido es tradición oral. Hace como 10 años estuve por Chiclayo, por Tucumán, y aproveché pues para preguntar a la gente también sus creencias, en fin. Y por una calle estaba un viejito sentado y le pregunto, ¿no, señor, por acá, usted conoce qué creencias, en fin? Y me dice, bueno, me comentó varias, ¿no? Entre ellas, y me dice, pero también acá también tenemos nuestras coplas. Las coplas vienen a ser unos poemas breves, amenos, a veces pícaros, en fin, unos poemas de 3, 4, 5 líneas, que por lo común lo inventa el pueblo. A ver, señor, le digo, a ver, dígase una copla. Y comenzó, ¿no? Ahí con su guitarra, ¿no? Y comenzó a expresar. Y decía, en el sur toman la chicha en vaso. En el norte tomamos la chicha en poto. ¿Qué tal si hacemos el cambiazo? Yo te doy el vaso y tú me das él. Recordemos que la expresión poto se emplea bastante en el norte de Chiclayo, Piura, Tumbes, y llaman poto a un mate, ¿no? A un recipiente de mate. Y ahí toman la chicha, ¿no? Aquí en nuestro contexto trujillano, poto más tiene un significado fisiológico, ¿no? Pero allá es más un significado para un utensilio, ¿no? Y por ahí también el Señor, al decirme esa copla, me dio una diferencia, ¿no? Mientras que la copla cajamarquina, cada verso se repite mínimo 2 veces,
la copla, por ejemplo, chiclayana nada más se repite cada línea una vez, ¿no? Luego lo veremos. Vamos ahora sí a más características. Otra característica es que la literatura popular, o también llamada oral, es anónima. Anónima. Es decir, no se sabe quién es su autor. Le pregunté al señor, y señor, disculpe, esa copla que acaba de decirme, ¿es una copla que usted le ha inventado? No, mi hijo me dice, ya hace mucho tiempo que se estudió acá, lo que pasa es que lo escuché y lo he grabado, ¿no? No se sabe quiénes son sus autores. Vas a Huanchaco, señor, a los pescadores artesanales, que están por el muelle, tutora, les pregunta, señor, disculpe, ¿quién es el autor de la leyenda del Cerro de la Campana? Te van a decir, no sé. No se sabe quién es el autor. Es una literatura anónima, ¿no? Por otra parte, está marginada. Ya habíamos observado, por ejemplo, que en la UNT, de 40 temas de literatura, solamente uno es literatura popular, el resto es literatura escrita. Ahora sí veamos sus manifestaciones. Igual aquí también vamos a encontrar que hay manifestaciones que aparecen en popular, pero también pueden estar en forma escrita. Por ejemplo, los cuentos. Si hablamos de los cuentos de Ramal de Omar, de Ramón Ribeiro, de Juan Rulfo, hay literatura escrita. Pero si comentamos de aquellos cuentos que, por ejemplo, se cuentan en la campiña de Moche, por ejemplo, cuentos sobre el ahogado, cuentos sobre encantos de huacas, en fin, es literatura, pero una literatura creada en su punto de partida en forma oral. Las leyendas, y por aquí lo ponemos de rojo, las leyendas sí son creadas de manera oral, que después se pueden escribir, sí, pero después. Una leyenda es un relato que explica quién sabe por qué tal cerro o lugar lleva ese nombre, o tal vez cómo se originó tal fenómeno geográfico, ¿no? Y como te decía, Trujillo está rodeada por leyendas. En Huanchaco, la leyenda del Cerro de la Campana. Hacia el Milagro, la leyenda del León Dormido. En La Esperanza, la leyenda del Cerro Cabras. En el Porvenir, la leyenda del Cerro Bolongo. Avanzamos un poco más ya a la Sierra Liberteña, o Tusco, la leyenda del nombre de la Virgen de la Puerta. O vamos a mi tierra, Huamachuco, y ahí está la leyenda de la laguna Sausacucha. También tenemos los mitos. Los mitos también, a su forma original, son en forma oral, los mitos. ¿Y qué es un mito? Un relato histórico, fantástico, donde se explica sobre todo cómo se fundó tal cultura preincaica o incaica. Por ejemplo, hay un mito que explica el origen de la cultura chimú. Ese mito cuenta que un gran navegante llegó lo que es a las playas de Huanchaco, acompañado de cientos de navegantes, ¿no? Venían en caballitos de totora. Desembarcaron en Huanchaco, recorrieron la zona y de pronto dijeron, señores, aquí fundaremos nuestra ciudad, a la que llamaron Chanchan. Y surgió lo que es el Imperio Chimú. Las fábulas, no olviden que pueden ser de forma escrita. Y también los chistes. Por ejemplo, dicen a su amiga pues Jimena que apague su audio. Ahora sí. Entonces decía que los chistes, si son improvisados, allá es literatura popular. Ahora, si alguien inventa chistes y luego lo imprime, lo publica en forma escrita, es literatura ya oficial, ¿no? Las adivinanzas también, que pueden ser en forma oral o en forma escrita. Hay adivinanzas que se transmiten de generación en generación, que no aparecen en libros. Por ejemplo, la adivinanza, chúpalo, chúpalo hasta que salga pelos. ¿Qué significa?
Ahí está el mango, ¿no? El mango. Esa adivinanza no aparece en los libros. Y tampoco es una adivinanza nueva. Hace 40 años, ¿ah? Le digo a mi abuelito, te digo una adivinanza y si no adivinas, me das propina. A ver, hijito, dímelo. A ver, abuelito, ahí va. ¿Qué será? Chúpalo, chúpalo, te será pelo. Hijito, esa adivinanza me lo dijo. Me lo dijo mi papá. O sea que la adivinanza tiene más de 100 años. ¿Ah? Más de 100 años, pero no aparece en libros. Sin embargo, la gente lo va transmitiendo de uno a otro. Claro, lo que pasa es que esa adivinanza tiene doble sentido, ¿no? Y además la literatura es así, es polisémica, tiene varios significados. Entonces, un significado es el mango. Otro significado va a quedar como tarea domiciliaria. Aparte del mango, ¿qué otro significado tiene la adivinanza? Chúpalo, chúpalo, hasta que salga pelos, ¿eh? Es tarea domiciliaria. Esta semana revisamos, ¿eh? Luego, por aquí tenemos las coplas, ¿eh? Coplas son poemas breves de 3, 4, 5 líneas y por lo común amenos, ¿no? Hasta a veces pícaros, ¿no? Y en este instante vamos escuchando algunas coplas cajamarquinas. Ya habíamos mencionado las coplas cajamarquinas, por lo común cómo se manifiestan. Se repite 2 veces cada línea, cada verso. Por acá tenemos coplas de tiempos de pandemia, ¿no? Coplas que nos van aconsejando qué conducta debemos asumir para de alguna manera frenar este mal. Así que ahí van las coplas cajamarquinas sobre respecto a lo que es a la copla. Ahí va, listo, escuchando, ¿eh? Entraría por tu poto.
En nuestro Dios hay que confiar, en nuestro Dios hay que confiar. Esta cuarentena hay que respetar, esta cuarentena hay que respetar, aunque desde cero hay que comenzar y en tu casita te has de quedar. A ver, continuamos. Encontramos también los refranes. Los refranes es literatura popular. Originalmente se creó en forma oral, los refranes. Los refranes son dichos del pueblo que tienen una enseñanza moral. Por ejemplo, el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. O también el refrán, a camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Que significa que en momentos en que estamos luchando, por ejemplo, por un ingreso en la UNT, si es que alguien tiene el mal hábito de estar en clase y a la vez con los celulares y redes sociales, se está distrayendo y aprenderá poco, ¿no? O sea, a camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Los trabalenguas también, ¿eh? Siempre y cuando sean improvisados, porque hay también trabalenguas inventados y puestos en libros, ya será literatura escrita. Vamos ahora sí a esos conceptos importantes, ¿eh? Tenemos aquí lo que es partes de la obra literaria. Partes de la obra literaria, ¿no? Ya dijimos que una obra presenta dos partes muy importantes, ¿eh? Videos. Entonces, encontramos que una obra presenta dos partes importantes, ¿no? Lo que se denomina en la forma y el fondo, los cuales son interdependientes, es decir, se influyen mutuamente. Son interdependientes. El uno requiere del otro. En la forma podemos trabajar ¿qué? La estructura de la obra, las técnicas, la figura literaria, el estilo. Por aquí tenemos, para diferenciar el estilo tiene varias maneras de enfocar. Aquí hay que enfocarlo según los tipos de oraciones que emplea. Aquí tenemos un fragmento de la obra Horas de Lucha, su autor es Manuel González Prada. Vamos a observar que la primera oración abarca hasta femenina y son 3 oraciones y media, 3 líneas y media. La primera oración abarca 3 líneas y la mitad. Hasta el punto es una oración. Desde arrebata hasta el siguiente punto es otra oración. Mira, otra oración de 3 líneas y un poquito. Si es que en literatura, el autor prefiere utilizar oraciones amplias, complejas, eso se llama el estilo periódico. Ahí es estilo periódico. Repetimos entonces el uso de oraciones amplias, oraciones complejas. Vamos ahora sí al otro estilo, según el tipo de oraciones que se emplea. El siguiente fragmento es de la obra El viejo y el mar, y su autor es el norteamericano Ernest Hemingway. Encontramos que la primera oración abarca una línea. La segunda oración abarca una línea y un poquito. La última oración abarca la mitad de una línea. En conclusión, en este fragmento se está utilizando oraciones breves. Eso es característica de lo que es el estilo periodístico. Estilo periodístico, ¿no? Es decir, emplear oraciones breves, oraciones sencillas. Luego por aquí tenemos más elementos respecto a la obra literaria.
lo que se denomina el fondo o contenido. En el fondo o contenido que debemos trabajar. En el fondo o contenido debemos trabajar el tema de la obra, de qué trata, los personajes de la obra, los hechos, las ideas, el ambiente, los lugares, las ideologías, las relaciones actanciales. Si nos concentramos en los hechos en los cuales los personajes se apoyan o se oponen, eso viene a ser las relaciones actanciales. Luego por aquí recordemos los momentos de la creación literaria, es decir, qué secuencia sigue el autor para inventar, para crear o inventar obras literarias, ¿no? Un primer momento es lo que se llama la invención. La invención de modo común, también puede ser denominada la inspiración, ¿no? Cuando alguien dice, me siento inspirado, eso es la invención. Pero con un lenguaje un poco más preciso, ¿qué es la invención? Es cuando al escritor le llega el impulso por escribir. Eso es la inspiración. De pronto el autor, queremos escribir, y se llama la invención. Una vez que tenemos el impulso por escribir, ese contenido, esos hechos que queremos escribir, lo comenzamos a organizar, a planificar. Ahora, si estos hechos o sentimientos que quiero escribir los plasmo en forma de poema, cuento, novela, fábula, que la planificación ya será que será la disposición. Luego de planificar, comenzamos a escribir el texto, o sea, la redacción del texto. Ahí estamos ya en lo que se llama la elocución, la redacción del texto. Luego por aquí revisemos las funciones de la literatura. Las funciones. Hay que recordar que la literatura cumple una función principal y luego ya funciones complementarias o secundarias. ¿Y cuál será la función principal? Aquella que está en cualquier texto literario. Es la función estética, llamada también poética o artística. O sea, todo autor se esfuerza porque el texto que va a publicar quede bonito. Esa es la función estética. Y lo encontramos en cualquier texto literario, es decir, lo podemos encontrar en cualquier novela, cuento, crónica, epopeya, fábula, tradición, tragedia, copla, adivinanza, mito, leyenda, etc. Pero el autor también puede agregarle otras funciones a su obra literaria. A veces una función más o a veces varias, ¿no? Comencemos hablando de ellas. Por aquí tenemos la función social. ¿Y qué significa función social? Función social significa que el autor decide reflejar los problemas que observa en este mundo en su obra. Refleja los problemas de la época. Ahí está. Si es que fuéramos autores realistas, ¿qué reflejaríamos, por ejemplo, de Trujillo, ¿no? La corrupción política, la delincuencia, las extorsiones delincuenciales, el narcotráfico, la contaminación ambiental, en fin, ¿no? Y por aquí tenemos la obra El mundo es ancho y ajeno, autor Ciego Alegría, mi paisano Ciego Alegría Bazán. En el tiempo de Ciego Alegría, en el Perú,
había haciendas, muchísimas, miles de haciendas. ¿Y qué significa hacienda? Significa que había grandes dueños de tierras y justamente dentro de esas tierras, quienes eran explotados y hasta a veces trabajaban en condiciones de esclavitud, los campesinos, los indígenas. Es más, los hacendados no contentos con en sus haciendas, campesinos explotados, si tenían campesinos libres con sus propias tierras y que eran sus vecinos, que hacían los hacendados, les quitaban sus tierras a los campesinos. ¿Y cómo? Lo denunciaban al campesino como invasor. Aparte de eso, pues, sobornaban jueces, fiscales, y al final el campesino terminaba, pues, como si fuera un invasor, le quitaban sus tierras, ¿no? Por tanto, ese problema de esa época denuncia Ciego Alegría en esa novela. La expropiación de tierra campesina por parte de ¿quiénes? De los hacendados, ¿eh? Luego veamos la función ética. Función ética significa mostrar en las obras, mostrar las conductas positivas o negativas de las personas, pero sobre todo las conductas negativas, ¿eh? Muestra la inmoralidad de las personas de una época, ¿no? Y tenemos aquí como ejemplo la comedia Ñacatita, es una obra teatral con actos, con escenas, ¿eh? Su autor, Manuel Asensio Segura. Y esta comedia muestra conductas negativas que hasta ahora subsisten en el Perú y es malo, ¿no? Porque de alguna manera tienen influencia, aunque sea mínima, en nuestro atraso, ¿no? como cultura, ¿no? Por ejemplo, la chismosería, ¿no? La chismosería. Hasta el punto que en cada canal abierto, o sea, cada canal gratuito, América Televisión, ATV, Frecuencia Latina, por ejemplo, también creo que hay otro canal, Panorama. Bueno, el asunto es que esos canales, ¿no? Tienen un montón de programas de chismes, ¿eh? Y son los programas preferidos, son los programas que tienen rating, ¿no? También tenemos lo que es, que en esta obra Ñacatita también se muestra la falsedad religiosa. O sea, que los peruanos somos únicamente, ¿qué? Únicamente religiosos de palabra nada más. Llegamos a nuestra iglesia, cantamos, nos emocionamos, pero luego nos comportamos tipo demonio, ¿no? O sea, somos únicamente religiosos nada más de apariencia, en la práctica. Y eso también es negativo, ¿no? Porque tener una religión y no practicarla es prácticamente, pues, ser difusores del mal, prácticamente. Luego veamos la función ideológica. La función ideológica. Sucede que como autores tenemos nuestro punto de vista político, nuestro enfoque filosófico, nuestro enfoque religioso. Y si queremos, podemos plasmarlo en la obra, ¿no? En la obra, el autor plasma, muestra su posición política, filosófica o religiosa, ¿no? Política, religiosa, filosófica. Eso es entonces la función ideológica. Veamos algunos casos, ¿eh? Aquí tenemos al peruanísimo, al grande, autor liberteño, nació en Santiago de Chuco, César Vallejo, con su libro España, parte de este cáliz. En ese libro está el poema 12 llamado Masa. El poema Masa que dice:
Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron 20, 100, 1000, 500,000 clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron millones de individuos con un globo común, quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces le rodearon todos los hombres de la tierra. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. El poema Masa es un poema típicamente con ideología socialista o comunista, ¿no? El comunismo, en su buen sentido, es una ideología que busca el bien universal, el bien de todos. Y justamente eso está en el poema Masa. Ese cadáver no es más que un símbolo o una metáfora de algún gran problema humano. Y según Vallejo, acorde con el pensamiento comunista o socialista, es que los grandes problemas nacionales o universales se van a resolver con la unión de todos. Y ahí está, Vallejo difunde el socialismo a través de sus libros. Vamos al siguiente ejemplo, la novela La náusea, su autor el francés Sartre. Sartre organizó una propuesta filosófica llamada existencialismo. ¿Y qué hace Sartre? Difunde su posición filosófica a través de sus novelas, cuentos, obras teatrales, ensayos. O sea, utilizó la literatura para difundir su filosofía. Por aquí tenemos otro caso peruano, y sobre todo más asociado a lo que es la libertad. Aunque este autor es cajamarquino, Antenor Orrego. Y ahí tenemos su ensayo Pueblo-Continente. El ensayo Pueblo-Continente. Antenor Orrego plantea que los latinoamericanos, los países latinoamericanos deben unirse y formar una macronación. Algo así como Norteamérica, que eran estados, eran, digamos, pequeños países o estados, y que luego se unen y forman a Estados Unidos. Pero Orrego dice, pero para poder unirnos requerimos dos bases. Por un lado, una base histórica. Esa base histórica serían las culturas incaica, maya y azteca. Pero también requerimos una base ideológica. Y él plantea que el aprismo o el APRA sea la ideología compartida por Latinoamérica para integrarse, ¿no? Esa fue su propuesta filosófica. Luego por aquí tenemos la función esteticista. Que no se confunda función esteticista con función estética, no es lo mismo. ¿Qué significa función esteticista? Significa rechazar a las funciones social, ética e ideológica, sobre todo a la función social. Rechaza sobre todo a la función social. Es decir, para ello la literatura no debe reflejar problemas sociales, no, ¿para qué dice? ¿No? Entonces, ¿qué debe reflejar? ¿No? Rechaza la función social, prefiere lo que es la fantasía, o también la musicalidad o los juegos con las palabras, ¿no? Prefiere la fantasía. Y tenemos como ejemplo la obra Azul, que está formada por cuentos y poemas fantásticos, ¿eh? Por tanto, por aquí diferenciamos, ¿eh? La función estética está en cualquier obra. La función estética es inherente a cualquier obra literaria. La encontramos en El mundo ancho y ajeno, en Yacatita, en España, parte de este cáliz, en la náusea, pero continente, en Azul. Y la función esteticista solamente la encontramos en aquellas obras que no abordan problemas sociales, que prefieren, por ejemplo, la fantasía. Vamos a más funciones. Por aquí tenemos la función lúdica. Lúdica significa recrear, recreativa, ¿no?
o sea, para recrear. Esta función puede ser entendida en la perspectiva del lector o del autor. Hay muchos jóvenes, muchas personas, adultos, en fin, ancianos también, que les encanta leer. Les pregunta si, ¿para qué lees? ¿Por qué lees? ¿No? Ah, no, lo que pasa es que me relaja, me divierte. Se divierten, se recrean leyendo literatura, cuentos, poemas, novelas, en fin. Pero, como en el Perú hay una bajísima cantidad de lectores, eso quiere decir pues que de 100 personas, seguramente a una le gustará leer, al resto no. O sea, esta función llamada lúdica, en la perspectiva del lector se da muy poco. Pero también se puede dar en la perspectiva del autor. Es decir, el autor puede crear textos para que tú, quieres o no, entres a leer ese texto en un proceso recreativo. Aquí tenemos el poema Retratos, autor de Octavio Paz, que es Premio Nobel de Literatura. Premio Nobel 1990. Premio Nobel 1990. Y sucede que el autor nos dice, señores, te propongo por aquí un poema llamado Retrato, el cual tiene por lo menos 4 formas de lectura. Por lo menos 4 formas de lectura nos dice, ¿no? Así que el lector nos manifiesta, a ver, anda buscando las formas de lectura. Comencemos, ¿eh? Primero, vamos a la lectura común, o sea, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Al mirarme a mí, tú te miras a ti. Ahora sí vamos de derecha a izquierda y arriba hacia abajo. A mí al mirarme, tú te miras a ti. Vamos ahora leyendo de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Te miras a ti, tú al mirarme a mí. Ahora sí, a la inversa, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. A ti te miras, tú a mí al mirar. Profesor, ¿qué tal si lo leemos en forma vertical? Ya, forma vertical. Y sería entonces, al mirarme te miras, tú a mí a ti. Profesor, ¿qué tal si leemos desde el centro hacia los costados? Ya, tú al mirarme a mí, te miras a ti. Miren, ya le encontramos 6 formas de lectura. O sea, hemos entrado ya en un proceso lúdico. Después tenemos la función evasiva. ¿Qué significa función evasiva? Significa preferir el tema del pasado. Sobre todo, prefiere temas del pasado. Lo que pasa es que ellos dicen, ¿saben qué, señores? No, el presente no, porque el presente, quiera o no, tiene problemas sociales, injusticia, corrupción, etcétera, tiene, ¿no? Así que mejor hay que preferir el pasado. Por ejemplo, tenemos en el Perú a Ricardo Palma, ¿no? Las tradiciones peruanas son 453 narraciones. Ricardo Palma vivió en el contexto de ¿qué? De la guerra contra Chile, la posguerra, las primeras décadas del siglo XX. O sea, donde hubo abundancia de problemas sociales. Sin embargo, sus tradiciones casi no reflejan su época. Más reflejan ¿qué? El pasado, sobre todo la colonia. De esas 453 tradiciones, 382 reflejan la colonia.
O sea, hubo una preferencia por el pasado en esa obra, ¿no? La función evasiva. Luego vamos ya a la función trascendental. ¿Qué significa función trascendental? Función trascendental significa que esa obra es sagrada para cierta cultura. Una obra literaria es sagrada para cierta cultura. Si, por ejemplo, fuéramos habitantes de China y practicáramos el taoísmo, ¿cuál sería nuestro libro sagrado? El Tao Te Ching. Pero como somos cristianos, nuestro libro sagrado es la Biblia. Si fueras musulmán y sobre todo practicaras el Islam, tu libro sagrado sería el Corán. Y decíamos que esta función también es muy relativa. Mientras que para nosotros, cualquier fragmento de la Biblia tiene la función trascendental porque nos vincula, nos comunica con Dios. Para otras culturas, no. Por ejemplo, a un árabe que practica el Islam, le das la Biblia, te dice, no, le dice nada más. Porque para ellos su libro sagrado es el Corán. ¿No? Si fueras habitante de la India, tus libros sagrados serían el Mahabharata, el Bhagavad Gita, ¿no? Cada cultura tiene sus libros sagrados, ¿no? Vamos a más funciones, ¿eh? Tenemos por aquí la función catártica. Esta función, en la perspectiva actual, depende mucho del lector. ¿Y qué es función catártica? Es cuando alguien va leyendo un libro, por ejemplo, una novela, y en situaciones graciosas sonríe. Hay de repente hechos que lo hacen enojar, hechos que lo hacen entristecerse, hechos que lo hacen alegrarse, en fin. Esa es la función catártica, es decir, que en los buenos lectores, una obra literaria que va despertando sus emociones. Por tanto, por acá decimos, la lectura de una obra despierta las emociones del lector. Esa es la función catártica. Pero ya sabemos que de 100 peruanos, solamente uno, o quién sabe ninguno, va a experimentar esta función porque se implica pues que su preferencia sea la lectura, ¿no? En el Perú hay apatía por la lectura. Tenemos luego y función planificada. Función planificada significa que el Estado, el gobierno controla la literatura. Lo que pasa, por ejemplo, en Cuba, ¿no? En Cuba solamente se puede publicar lo que esté acorde con los objetivos de ese país, que es fortalecer sus ideales de revolución cubana. O también Corea del Norte. En Corea del Norte incluso hay una especie de jurado que tú escribes tu libro y le envías el borrador. Ellos leen tu borrador y luego te dirán, ¿sabes qué? Lo puedes publicar o no. O borra esto y lo puedes publicar. En cambio, en el Perú, esta función no se da porque en nuestro país hay libertad creativa. Claro que también algunos exageran, ¿no? Creen que libertad creativa implica pues, libertinaje, ¿no? Algo así como, también en el caso de la cultura también hay libertad informativa y algunos piensan que por eso entonces pueden trabajar cualquier tema en las redes sociales, en la televisión, normal, es que hay libertad. Pero también lo que es la conducta humana tiene también sus límites. Y ese límite se llama ética. Que sobre todo hay que difundir aquello que contribuye a forjar mejores humanos, ¿no? Y no a deshumanizarlos. Tenemos por aquí la función cognoscitiva, J función cognoscitiva. ¿Qué significa que la literatura cumple la función cognoscitiva? Función cognoscitiva significa que toda obra literaria encierra algún conocimiento.
encierra algún conocimiento. De repente geográfico, histórico, biológico, matemático, etc. ¿no? Porque tenemos la Divina Comedia. Uno lee esa obra y vamos a encontrar conocimientos astronómicos, filosóficos, en fin, de la Edad Media. O, por ejemplo, también leemos La Guerra del Fin del Mundo, que se publicó en 1981, y vamos a encontrar conocimientos históricos sobre una guerra civil que ocurrió en Brasil, en Canudos, a fines del siglo XIX. Si leemos la primera novela de Cielo Alegría, La Serpiente de Oro, tendremos que conocimientos geográficos sobre un río que pasa por La Libertad, pasa por Bolívar y Patás, el río Marañón. Vamos a hacer un poco de práctica. A ver, tenemos 1. Son características de la literatura. ¿Qué marcamos en la primera pregunta? La verdad, tu respuesta. Grábatelo, 4 puntos. Eres próximo ingresante. Plantean la D. Veamos, ¿ah? ¿La literatura asume la función poética? Sí, siempre. Código articulado, claro. Articulado significa código verbal, las palabras. Connotativa, sí. Verosímil, sí. Ficticia también. Sí, la D. 1, la respuesta es la D. No olviden, la literatura, por más que se parezca a la realidad, siempre tiene algo de ficción. 1, la D. Tenemos la segunda pregunta, ¿no? Relaciona las características con su definición. Los seres del mundo representado parecen existentes. Verosímil significa semejante a la realidad. Ya listo. Entonces, la A tiene que ver con el número 4. 2. La B. Es portador de múltiples significados, múltiples, varios, poli. Significado, semia, polisemia. Por tanto, la B tiene que ver con el número 3. En la C dice, alude a valores afectivos, expresivos. Un momento. Valores expresivos. Eso significa figuras literarias. O sea, la connotación. Listo. Entonces, la C con el número 1. Y descartamos la notación. Ya saben que la literatura descarta el lenguaje denotativo. El lenguaje directo o denotativo es de las ciencias, de la vida cotidiana y del periodismo informativo. 2, A4, P3 y C1. En la pregunta 3, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos en la pregunta 3? Un texto es literario cuando uno dice, recrea estéticamente la realidad. Sí, plantean la D también, la de la D. Crear belleza mediante el lenguaje, sí. Manifiesta un lenguaje abierto a diversas interpretaciones, o sea, polisemia, sí. 4, presenta una codificación múltiple de figuras, abundante, figura literaria, falso. Puede tener poquísimas, regular o muchas. Expresa temas de mucha importancia social, no siempre. Por ejemplo, el poema Retrato es más el juego con las palabras. No hay problemas sociales. O sea, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, la C. 3, la C.
La pregunta 4, a ver, quedas como respuesta. En la 1 dice, ¿es un producto textual estético? Sí, la estética siempre está en la literatura. En el fondo estudiamos las ideas, pensamientos, hechos, sí. Plantean la B y la B. La forma se sustenta en el fondo y viceversa, sí. Fondo y forma son elementos inseparables, ¿no? Las formas son la invención, la disposición. No, no, no. La invención, la disposición son momentos de la creación literaria. En las 5 tiene significados connotativos, sí. La connotación, la polisemia son cualidades inherentes al trabajo literario. 1, 2, 3, 5, la B. Entonces 4, la B. 4, la B. 5. La literatura oficial tiene las siguientes cualidades. O sea, se refiere aquí a la literatura escrita, la literatura oficial, o sea, la escrita, ¿no? En la parte 1 manifiesta, se difunde de generación en generación. ¿Sí? Ah, te piden la oficial, no es para la popular, sino para emplea relevo grafemático. Grafemático significa escritura, sí. Es valorada por el Estado y sus estamentos, la crítica literaria, sí. Produce novelas, ensayos, sí. Su lenguaje siempre se basa en el habla informal, o sea, siempre usa jergas y palabras oeces. No siempre. 2, 3, 4. Es decir, la D. Ahí está la D. No olviden que lenguaje informal significa jergas y palabras oeces. 5, la D. 6. En la pregunta 6 ya nos piden características de la literatura popular, llamada también oral, ¿no? La popular. Forma parte, creaciones anónimas, espontáneas, sí. Recibe el respaldo o valorada, falso, está marginada. Presenta canales orales de difusión, sí. Representa costumbres, tradiciones, hasta cierto punto, sí. ¿Son urbanas? También puede ser porque, por ejemplo, Trujillo es una ciudad y tiene leyendas urbanas, o sea, cuentos populares a nivel de ciudad, por ejemplo, lo que es del señor Chopitea, que según cuentan que su alma fue llevada, que bueno, fue llevada en cuerpo y alma, sacado de su tumba del cementerio Miraflores, ¿no? Pero acá dice clase alta, ¿no? Esa parte ya invalida. El pueblo no es clase alta. Adopta formas de leyenda, refranes. 1, 3, 5, la C. 6, la C. 7. 7. El proceso de escritura de una obra, ¿qué nombre lleva? La escritura de una obra se denomina elocución. La elocución. 7, la C. 8. Corresponde a la literatura oficial. Te piden a la oficial o escrita. Emplea relevo grafemático. Claro, porque eso significa escritura. Produce novelas, tragedias, caligramas, ensayos, sí. Es respaldada por el Estado y por instituciones culturales, sí. Sus autores son colectivos, no individuales. Siempre es esteticista, o sea, siempre no refleja problemas sociales, falso. 1, 3, la B. 8, la B. La pregunta 9, ¿eh? El 9 te pregunta, ¿cuál de las oraciones tiene el lenguaje figurado? Es decir, connotativo. Plantean la EA. Sí,
Los árboles lloran bajo la lluvia es una figura literaria llamada personificación. Ahí está. Personificación. 9 ley. 10. Cualidades de la literatura popular. Autores individuales, no. Anónima. Ágrafo. Inventa leyendas, mitos, coplas. No emplea la tradición oral, al contrario, es un mecanismo de difusión. La 5, que ver. Plantean la C, sí, 2, 3, 4. 10 la C. 11. ¿Qué debemos estudiar de la novela La ciudad de los perros en su forma? Las técnicas, sí. A ver, jóvenes, al finalizar la clase enviamos las diapositivas. Recordemos que este primer tema es un tema introductorio. Así que al terminar la clase, pasamos a PDF la clase y lo enviamos a tu academia. Y tú más bien, ya tu grupo, el encargado de tu grupo, la encargada, enviará el material debidamente a tu grupo, ¿no? A partir ya de las siguientes semanas ya se va a trabajar tema por tema, porque a partir creo que del lunes o quién sabe el sábado ya están entregando sus módulos, ¿ya? Hoy estamos en una clase introductoria nada más. Ágrafa significa sin escritura. Entonces, las técnicas sí, recursos expresivos es como decir figuras literarias. La figura literaria es de la forma. La estructura de la obra es la forma. El estilo es la forma. La 5 no. ¿Qué significa relaciones actanciales? Significa hechos de oposición o de apoyo entre personajes. Eso ya es el fondo contenido. 1, 2, 3, 4 y así la B. 11 la B. 12. El antagonismo entre el abuelo Don Santos y el perro Pedro en el cuento de Venado sin plumas, el antagonismo de la oposición, corresponde a qué característica. Las técnicas, los recursos, ¿a qué característica? No olviden que mostrar la oposición o el apoyo entre personajes significa la E, correcto, la E. Las relaciones actanciales. En la 8, ¿qué elementos tienen una relación de interdependencia? O sea, se influyen mutuamente. No olviden que se influyen mutuamente las partes de una obra, es decir, fondo y forma. 13 la C. 14. En la novela El viejo y el mar, el autor utiliza oraciones cortas y sencillas. Ese dato corresponde aquí. ¿A qué aspecto de un texto literario? Que marcamos en la 14. La D, sí, la D. El estilo. La forma de redactar es el estilo. 14 la D. 15. En el costumbrismo peruano, ¿qué función del arte destaca? En el costumbrismo está la obra ñacapica, es la obra principal del costumbrismo. Para el costumbrismo, la literatura debería reflejar ¿qué de nosotros? Claro, la B. Debería reflejar las conductas inmorales, negativas de los peruanos. Y esta es la función ética. 15 la B. La función social fue asumida principalmente por el realismo. 15, por consiguiente, la B. 16. Uno dice función social. ¿Tiene que ver con ave sin nido? Sí. Porque ave sin nido denuncia la explotación contra campesinos
parte de autoridades y la iglesia. Función lúdica, el poema retrato, 2 con la A. Claro, porque es un poema para buscar varias formas de lectura. Ideológica, La náusea de Sartre, 3 con la D. Y esteticista, el poema La niña de lámpara azul, que es un poema únicamente de fantasía. 16, por tanto, la respuesta va a ser la A. 16, la A. Continuamos. En el fragmento del capítulo 1 de 5 esquinas, Marisa hundió su cara en la mata de cabellos que separaba con movimientos de cabeza hasta encontrar el cuello y las orejas de Chabela, y ahora las besaba, lamía y mordisqueaba, con fruición, ya sin pensar en nada, ciega de felicidad y de deseo. Unos segundos o minutos después, Chabela se había dado la vuelta y ella misma le buscaba la boca. Se besaron con avidez y desesperación, primero en los labios y luego abriendo las bocas, confundiendo sus lenguas, intercambiando sus salivas, mientras las manos de cada una le quitaban, le arranchaban a la otra el camisón hasta quedar desnudas y enredadas. Giraban a un lado y al otro, acariciándose los pechos, besándose. El autor de este fragmento es Mario Vargas Llosa, su novela 5 esquinas, publicada en el 2015. ¿No? Encontramos que este fragmento puede asumir varias funciones. Por un lado, encontramos que en este fragmento hay ficción, porque Marisa y Chabela, ojo, Marisa y Chabela no existieron de modo concreto, son personajes inventados por Mario Vargas Llosa para asumir acciones como las lesbianas, entonces es ficción. Si en literatura ya está el lenguaje conotativo. Ya saben que el lenguaje conotativo figurado está en cualquier texto literario. La función ética sí, porque según nuestros patrones de conducta lo podemos ocupar como algo negativo. Algunos, por ejemplo, consideran que el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo son conductas negativas, ¿no? Función poética o estética, sí, porque si literatura siempre tiene una función estética. En la 4 dice verosimilitud. La literatura se parece a la realidad. Asumo que las lesbianas así pueden encontrarse, ¿no? Desnudarse, recorrerse, besarse, en fin, ¿no? O sea, se parece a lo que puede pasar en la realidad. En la 5 dice contenido objetivo verificable. Un momento. La literatura no se puede verificar. No podemos decir hay que buscar a Marisa y Xavier y llamar la atención. ¿Por qué hacen eso? No, porque son personajes inventados. ¿Dónde lo vas a encontrar? Imposible, ¿no? No olviden, ¿eh? La literatura nunca se puede verificar. Es ficción. 17 la 18. Tenemos aquí el poema del manicomio. Su autor, Carlos Ocano Llamas, que es un poeta del vanguardismo. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso. Porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que mis ojos visten pantalones largos, veo a la calle que está mendiga de pasos. Observamos aquí en este fragmento lo que se llama el grafismo. Grafismo significa distribuir las palabras en forma gráfica, ¿no? Sobre todo esta parte de acá que vamos a poner de rosado, tiene casi un poco la forma de un botón, ¿no? Se llama grafismo. 1. Función estética. Sí, porque literatura, y de hecho la función estética está en cualquier texto literario. Función esteticista, claro. Este es un poema sobre la locura, pero más en forma fantástica, en forma concreta. No refleja la locura como un problema social, sino como algo más fantástico. Lenguaje conotativo, sí. Sí. Por ejemplo, al decir me regresé de la locura, estaba utilizando
la exageración o hipérbole. Cuando uno cae en la locura, no toma decisiones. No podemos decir que el loco puede decir cualquier día, ¿sabe qué? Va a ser locura ya, va a actuar bien. No es así. Entonces, si está exagerando, ya ese es un lenguaje literario, una hipérbole connotativa. En la 4 dice significado monosémico. Monosémico significa un significado. Es como decir denotativo. Ya saben que este concepto es desechado por la literatura. Función trascendental, pero un momento. Este fragmento no es parte de la Biblia para que para nosotros sea un fragmento sagrado. No. 1, 2, 3, es decir, 18, la D. XIX. El poema del poeta español José Agustín Cortisolo. Nadie está solo. En este mismo instante hay un hombre que sufre. Un hombre torturado tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama, pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe, grita. Se puede oír su llanto de animal acosado, mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo grita maniatado, existe en algún sitio. He dicho solo, ¿no sientes como yo el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te mana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. Este poema no tiene la función lúdica, más bien este poema tiene la función social, nos quiere concientizar de que en toda sociedad con dictadura hay torturas a humanos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en los años 90 al 2000, ¿no? En el Pentagonito, o sea, en el cuartel donde estaba el Servicio de Inteligencia Nacional en esa época, hay hornos y ahí se encontraban restos humanos que habían sido quemados, ¿no? Y hasta hay varios oficiales que están encarcelados por esos delitos. Imagínense, ¿no? Quemar humanos. Los torturaban y como ya no resistían a la tortura se morían. Ahora sí, ¿cómo hacemos para desaparecer las evidencias? Malo, ¿no? Y justamente este poema intenta reflejar eso. ¿Lenguaje polisémico? Sí. Claro. Por ejemplo, acá dice... Plantean la, veamos. Dice, ahora en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. ¿Qué no quiere decir? Que estamos en este instante de repente encarcelados, de repente para otros, ¿no? O se refiere que estamos maniatados, pero ideológicamente. Los medios de comunicación se parcializan y te ponen una ideología. Mira, lo podemos interpretar de varias maneras, ¿no? La función social, ¿cierto? Función esteticista, no. Ficción, sí. Porque literatura, 2, 3, 5. 19, la 2, 3, 5. Tenemos la pregunta 20, ¿eh? El poema de Hilda Paz. Este poema, en la vida real, se presentó en una exposición. Se presentó en un papel tamaño cartulina. Y allí estaba, pues, las palabras grandes, a centímetro a centímetro, pelearemos los sueños, tus sueños. Y además hay un centímetro grande pegado ahí, ¿no? Y cuando uno pasaba por ahí observando poemas visuales, ¿qué te decía la encargada, la autora Hilda Paz? Amigo, si gusta puedes extender el centímetro. El centímetro lo extendíamos y luego lo soltábamos y regresaba a su forma actual como está ahí. O sea, tenía el afán de ¿qué? El afán de recrearnos. Entonces, ¿será que será la función lúdica?
la función lúdica. Bien, jóvenes, de ese modo terminamos esta sesión y esta clase es introductoria. Una clase donde hemos abordado conocimientos generales que nos van a permitir luego ya, cuando trabajemos tema por tema, estudiar mejor las obras literarias. Y recordemos que una obra en su estructura, en sus técnicas y su estilo es muy cambiante según el tipo de texto, ¿eh? Por ejemplo, en su estructura, si es narración, tendrá partes, capítulos, apartados, ¿no? Si es poesía, tendrá versos, tendrá estrofas. Si es teatro, tendrá actos, tendrá escenas, ¿eh? Las partes de una obra cambian según a qué tipo de texto se puede referir, ¿eh? A nivel de técnicas también, según sea narración, según sea poesía o según sea teatro, también cambian las técnicas. O ves, también hay técnicas afines, que lo veremos ya en los temas siguientes, poco a poco. El estilo ya lo hemos trabajado, que puede ser periodístico o puede ser periódico, ¿no? Conceptos que siempre hay que manejarlos, hay que utilizarlos, ¿no? Por aquí nos piden la pregunta 11 para confirmar seguramente algún detalle. Ahí está. ¿Ven? En la pregunta 11, la respuesta, ya saben, fue la B. 1, 2, 3 y 4. Bien, jóvenes, de este modo hemos terminado nuestra clase de literatura. Será hasta la siguiente sesión, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho.